Freaks. Todd Browning está en el altar de muchos amantes del cine de terror, principalmente por dos películas. Drácula es una de ellas, quizás su cinta más popular. Freaks es la segunda, menos apreciada por nuevas generaciones, pero sin duda una con mayor alcance, profundidad y que además es mucho más terrorífica que la primera. La historia ocurre en un circo ambulante que exhibe gente que bajo los estándares de belleza de entonces y de ahora serían llamados deformes, fenómenos. Hasta ahí llega una bella trapecista que, a pesar de su elegancia y aparente dulzura, es un frasco lleno de maldad y malevolencia. Lo que ocurre en Freaks tras esa irrupción hiela la sangre, y sobre ella los alcances de la película, los logros, su enorme herencia al cine de terror contemporáneo. Invitamos a platicar a este episodio a José Luis Ortega Torres, investigador, especialista en cine de terror, profesor y cinéfilo a muerte, uno de los directores de la revista Cinefagia. ¿Cuánto más le debemos a Freaks, los amantes del cine en general y del cine de terror en particular? De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ok, estamos en un nuevo episodio de Cine Garage. Seguimos entrándole al cine de horror, pues porque la temporada da, y porque nos gusta, y porque se vale, y porque es nuestro programa, y porque los patrons nos dejan hacer lo que queramos. Entonces me da muchísimo gusto no solamente seguir hablando de cine de horror terror, extendiendo la temporada todo lo que se pueda, sino tener de nuevo como invitado al gran José Luis Ortega Torres, no solo una de las personas que más saben de cine en este país, sino una de las personas que más saben de cine de horror y de terror en el país. Y si eso fuera poco, José Luis, una de las personas que más disfrutan el cine de horror y de terror, y eso se deja ver en tu proyecto en internet, en tu página Cinéfagos. ¿Estoy en lo correcto, José Luis? Bienvenido a los micrófonos de Cine Garage. Oye, Eric, como siempre es un gustazo estar aquí platicando contigo. Me encanta cuando me invitas, y más cuando me invitas a platicar de cine de terror. Es sensacional. Pues sí, tenemos revista Cinefagia ya desde hace Cinefagia. 17 años. Sí, 17 años, imagínate, ya vamos por 2 décadas. Obviamente platicamos de todo tipo de cine, pero tirándole siempre al cine fantástico y al de terror, que es lo que más nos gusta. Los cinéfagos son los seguidores de Cinefagia y los que devoran cine de terror cada vez que ustedes lo proponen, porque además de ahí han salido otros proyectos, ¿no? Se han hecho ciclos de cine, se han hecho presentaciones, o sea, creo que tienen muy vivo el proyecto, más allá incluso del internet, ¿no? Sí, afortunadamente hemos tenido muy buena suerte con Cinefagia, porque en estos 17 años hemos tenido programas de radio, programas de televisión, hemos publicado libros, estamos trabajando sobre nuevos libros, ciclos, festivales, hemos programado maratones, hemos hecho pues, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues vale la pena que tengamos ahí todos siempre contento. Y aquel gran libro que una vez viniste a presentar, el de los monstruos en el cine mexicano, ¿ya se puede conseguir nuevamente o sigue agotadísimo en el universo? Sigue agotadísimo. Luego por ahí nos han comentado que han llegado a vender en eBay, en Mercado Libre, algunas copias. Incluso material de calidad. Sí, incluso algunas copias autografiadas por nosotros. Entonces está muy chistoso saberlo. Pero pues a lo mejor estamos trabajando por una nueva versión corregida y aumentada. Lamentablemente, pues, como todo en este año se detuvo de una manera drástica e inesperada, ¿no? Entonces eso también pues, nos puso un poquito el freno de mano, pero yo creo que para el 2021 seguimos trabajando, eso es lo importante, claro. Seguimos trabajando y pues en espera, ¿no? De que el 21 quizás podamos ver luz con algo nuevo y pues tirar también a nuevas líneas de trabajo, ¿no? Que es lo importante, nuevos formatos también, creo que pues estamos en el mejor momento para experimentar también. Me parece que sí, y hoy te invité para hablar de yo creo una de nuestras películas favoritas, tuya y mía, una película que utiliza como muy pocas la idea y la figura y la presencia de, y voy a entrecomillar, los monstruos, y que se ha convertido más allá de un objeto de culto, porque la película tiene logros artísticos, no es precisamente una película como luego la gente califica las películas de culto como de serie B o como que malhechona. Este es culto real.
al mismo tiempo es un clásico de un director que es clásico y que para allá iba, ha influenciado a no sé cuántos directores de terror y no, a lo largo de la historia, que es Fenómenos, una película de 1932 de Todd Browning, que curiosamente, y no sé si tú te acuerdas la primera vez que la vi, yo la vi una vez en una de esas matinés raras de Canal 11 que había antes de que el siglo XXI entrara a nuestras vidas. Canal 11 de repente la soltaba en una matiné, lo cual para mi madre fue inexplicable y para mí fue determinante. ¿Tú te acuerdas la primera vez que viste Freaks de Todd Browning? Seguramente, sí, por supuesto. No sé si fue la primera vez, pero no sé si alguna vez lo había platicado contigo. Yo soy fanático absoluto del cine de terror, porque mi padre era fanático del cine de terror. Evidentemente estamos hablando de una generación mucho más anterior. Mi papá era un hombre bastante mayor. Eh, y él disfrutó mucho todos los clásicos de Universal, todos los clásicos de la época de terror de los 30, 40, siendo él niño. Entonces él creció también viendo mucho cine de terror y eso me lo pasó a mí, venía en el gen. Entonces vi con él muchas películas en televisión, por supuesto. Y sí recuerdo haber visto Freaks, como muchas otras, que las pasaban en canales que inexistentes. Yo me acuerdo cuando era niño estaba el canal 8 antes de que fuera el canal 9, que era la misma señal, nada más que le cambiaron del número 8 a 9. El número. Ahí vi muchas de estas películas, luego en Canal 11 también los llegaban a pasar en horarios que pues no eran para nada los horarios infantiles, ¿no? Entonces era como muy chistoso, muy chistoso porque sí, yo creo que como tú y como yo, pues muchos empezaron a ver cine de terror gracias a la televisión de aquellos años en esos horarios extraños, ¿no? Sí, porque luego en la programación se mezclaban estas películas que claramente no están dirigidas al público infantil, con, no sé, es la nave de los monstruos, Exacto. un santo contra no sé quién. Entonces, uno quedaba completamente confundido porque creo que después de ver Freaks, tu mundo no vuelve a ser igual, ¿no? ¿Por dónde le entramos a Freaks, José Luis? Quisiera seguir tu propia guía de lectura, si por el dato histórico, por sus aportes, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, ¿por dónde entrarías tú a hablar de una película tan determinante, tan fuerte, porque la película es muy violenta, sin ser gráfica, que lo es, por un lado, sin ser violentamente gráfica o gráficamente violenta? Es una película muy fuerte, muy oscura, y no sé si las nuevas generaciones la tienen tan identificada, y con nuevas generaciones me refiero pues, a lo que fuimos nuevas generaciones en algún momento, chavos y chavas que tienen 14, 15, 16, por ahí hasta los 20, 21. No sé si esas generaciones tengan en el mapa a un peliculón como Freaks. Uy, tristemente no. Tristemente no la tienen en sus mapas. Yo creo que la gente que conoce este tipo de películas, me refiero a la época dorada, esa primera época dorada del cine de terror estadounidense de los años 30, es gente que está estudiando de alguna manera historia del arte, que está estudiando cine, que está estudiando audiovisual, quizás que está estudiando comunicación. Es decir, gente que sí está como muy, muy enfocada ya a este tipo de estudios, a este tipo de productos culturales, y no el gran público, no las grandes generaciones o estas generaciones masivas que hoy en día tienen todo al alcance de 2 clics en el streaming, que con el control remoto en 2 clics llegan a cualquier cantidad de películas, a todos lados, cualquier cantidad a todos lados, a cualquier cantidad de productos culturales, audiovisuales, pero no tienen un background histórico, y eso lo podemos ver. Hace unos días se exhibió en el Festival de Morelia Amores Perros, una película del año 2000, que muchos chicos de hoy no conocen, y una película del año 2000 se les hace vieja, ¿no? Vieja. Y tiene 20 años, 20 años, pues evidentemente para un chico de 25, 26. No, pues tiene su edad. Es como si dijeran, pues yo soy viejo. Es como decirles, ¿tú crees que la película que tiene 20 años es vieja? Entonces tú eres viejo porque tienes 25. Exacto, sí, tal cual, ¿no? tal cual, ¿no? Por ahí no hay disculpa. Por ahí no hay disculpa. Y entonces, pues evidentemente estamos también
hablando de una generación que tiene todo en esos 2 clics que comentamos y que por lo tanto no van a un tercer, cuarto, quinto clic a buscar más cosas. Más. Y luego estamos también ante un grupo de gente que tienen una educación visual regida por los videojuegos, ¿no? Entonces, este vértigo que te da el videojuego, esta policromía que te da el videojuego, esta multidimensionalidad que te da el videojuego, hace que estas generaciones, que estos ojos y que estos cerebros, evidentemente conectando el ojo con el cerebro, tengan un nivel mucho más elevado informativamente hablando, no quiero decir intelectualmente hablando, sino informativamente hablando, que películas que son en 2D, en blanco y negro, ya les cuesta trabajo acceder a ellas, ¿no? Entonces, una película como Freaks del año del 32, en blanco y negro, con un discurso que tienes que pensar también, porque tiene muchas aristas fuertes, sí tiene un hándicap en contra con las nuevas generaciones, no generalizo, pero digamos que muchos de estos grandes grupos o muchos miembros de estos grandes grupos jóvenes tienen un hándicap en contra para acercarse a Freaks y a Pedro Infante y a El Santo y a Clark Gable y a lo que el viento se llevó y es en Technicolor, pero de todas maneras les da hueva De todas verla, ¿no? maneras, claro. Sí, sí, Entonces, sí. No, y de ahí nos podemos ir al expresionismo alemán, que tiene grandes ofertas, exacto. al cine surrealista, ¿no? Al cine en blanco y negro del propio Luis Buñuel, que como dices, es una carencia de lectura. Tú lo llamas handicap, yo lo voy a poner como es una carencia de lectura que tienen hasta este Sí, tipo de sí. películas. En particular las películas de blanco y negro. Y por eso les costó trabajo Roma, siendo que es una película en 4, o sea, en ultra alta definición, ¿no? Con 7 canales de audio. El hecho de que sea en blanco y negro les presenta a ellos un obstáculo para acercarse. Exacto. ¿No? Y creo que, como dices, si se puede hacer un cuarto o quinto clic, creo que ahora podríamos decirle a la gente, a ver, siéntate, relájate, ¿no? Deja que la película entre y empieza a masticarla, que sería yo creo que entonces la primera invitación para acercarnos a Freaks, ¿no? No es una película, ni siquiera una película convencional de terror, porque pudiendo ser proyectada al lado de grandes películas contemporáneas, muy, muy buenas, que le deben mucho, es, o sea, es una película muy bien estructurada, ¿no? Entonces, date tiempo y revísala. Creo que sería como la primer petición para la gente que no conoce Freaks, Sí, ¿no? por supuesto. O sea, de entrada creo que nuestra obligación de gente que estamos de alguna manera educando, tú también te avientas muchos cursos, te avientas a platicar con nuevas generaciones, a instruir a nuevas generaciones. Y no digo instruir en el tono petulante, sino como en No, buena no, onda, no. como guiar pues a nuevas Ujú. generaciones. Pues está en nosotros, en la gente que se dedica a esto, guiarlos y brindarles información también para que no les cueste trabajo también verla, ¿no? Si llegas teniendo, como dices, vamos a suponer un chico que ahorita esté entrando a la universidad, ¿a los cuántos años estás entrando? Como a los 18, 19 años, entonces a la universidad, o sea, universidad, Sí, ¿sabes? O sí, sea, sí, ya no sí. estamos Que se hablando. supone que que ya tienes las puertas de la Claro, curiosidad claro, abiertas, claro, exacto. ¿no? Tampoco se las vamos a poner en kinder, ni mucho menos. O sea, hay un momento. No, 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 Entonces, no. si ya tienes esta edad de 19 años, pon tu 20 años. Ya tienes 20 años, ya tienes un background de lecturas de otras películas, quizás de teatro, quizás de otras artes, si estás muy encarrilado en la famosísima área 6 de artes, es, pues entonces lo único que quedaría es como encarrilarlos y decirles, mira, sí está bien Marvel, sí está bien DC, no tiene nada de malo. Yo no creo que tenga nada de malo, como Martin Scorsese y otros se reniegan de Marvel y DC. No entremos a ese No tema que me entremos a vas ese a hacer hablar. tema. No entremos a ese tema. Yo no creo que tenga nada de malo, ¿no? O sea, hay que ver todo, pero ábrele las puertas a ese otro cine, ¿no? Por cada vez que veas una de Ujú. Marvel, échate una de los años 30, de los 40, de los 50,
etcétera, etcétera, ¿no? Aterrizando. La primera mitad de los años 30, del 30 al 35, tiene unas películas de terror que modelaron cinematográficamente hablando al género de terror para toda la eternidad. Esos 5 años, ese lustro, es el de Drácula, es el de Frankenstein, es el de la novia de Frankenstein, es el de King Kong y es el de Freaks, por decir 5 películas. 5. 5, no más 5, ya, ¿no? Y cada una de ellas tira líneas hacia distintos lados, ¿no? Que hasta la fecha seguimos viendo planteadas en películas muy contemporáneas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Freaks es una película que sobresale por distintas razones. Primero que nada, por el director Todd Browning, un director excelso, extraordinario, director de otros grandes clásicos de este periodo de cine de terror, tanto para RKO como para Universal, etcétera, etcétera, pero que además tiene una película en Freaks donde se apela más que a la propia monstruosidad eh, fílmica, es decir, a la monstruosidad ficcionada de un vampiro o de una criatura prometeica, como Frankenstein. o después una momia, o después un hombre lobo en los 40, lo que sea. Aquí estamos hablando de una, y lo hago entrecomillado esto es audio y no nos están viendo, lo hago entrecomillado, la monstruosidad real, la monstruosidad física, que hoy por hoy, en este siglo XXI, pues también sería como un golpe bastante fuerte presentar este tipo de personas con carencias físicas o con otras características físicas que están en contra de los estándares que también se han manejado de belleza, y que por supuesto estamos hablando también de algunas características físicas que en aquel momento, en el 32, les dio para ser metidos en una canasta como fenómenos, como freaks, ¿no? Y que hoy en día también con estos discursos de inclusión, pues ya también sería políticamente incorrecto decirles freaks, ¿no? Ya ni siquiera les puedes decir minusválidos, no les puedes decir de ninguna manera, ¿no? Personas con características diferentes. Entonces, de entrada, hoy, una película como Freaks tendría que ir a contracorriente de todo tipo de lecturas, de todo tipo de correcciones políticas, que las correcciones políticas también son modas, ¿no? Y me van a linchar, pero lo correctamente político en aquellos años, hasta los 50, era que los afroamericanos estuvieran en su gueto y estuvieran en su escuela y se fueran a la parte trasera del camión. Eso era lo políticamente correcto entonces, ¿no? Entonces, tampoco habría que clavarse en ver este tipo de películas como Freaks con la luz actual, ¿no? No, nunca. Algo que también debemos de decirle a todas las nuevas generaciones es el valor intrínseco de contextualizar las películas en su momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, una película como Freaks en el 32 se atrevió de una manera sumamente sagaz y sumamente valiente a poner en escena, en cámara, como figuras centrales de toda una narrativa extrañísima, a un grupo de personas con características físicas diferentes que hacían que este tipo de personas de estatura corta, bueno, enanos, pues vamos, enanos, personas sin piernas, sin brazos, la mujer barbona, hermafroditas, siameses, etcétera, etcétera, los pusieran en una caravana como atracciones de un circo. En España la película se llama La Parada de los Monstruos, tío. Ajá, como el desfile de los monstruos. Exacto, ¿no? Como el desfile de los el parade, que también los españoles no son muy buenos traduciendo, ¿no? El parade, justamente, estos desfiles, el desfile de los monstruos. Y que justamente una persona que era siamés,
o que era enano, o que no tenía piernas, o que no tenía ni piernas ni brazos, lo único que podía hacer era una atracción de circo. Entonces, Todd Browning toma todo ese contexto y lo pone en pantalla de una manera brutal. Porque no estamos en American Horror Story, donde todo es producto del maquillaje, el CGI, la computadora, y al personaje protagónico le pegas con cola loca los dedos para que tenga manos de pingüino. Claro. No, aquí Claro, estamos no. delante de personas, punto, de personas. Sí. Entonces, esa parte Sí. de entrada era brutal, ¿no? Sí, porque eran personas, nada más para extender y aclararle un poco a la gente de lo que estamos hablando, en caso de que no hayan visto ni siquiera una foto o el póster de Freaks, eran personas que tenían, y vamos a seguir entrecomillando, malformaciones, ¿no? Vistas desde los estándares, incluso actuales, de belleza y de lo, entre comillas, normal, vistas incluso a esa luz contemporánea, son personas con deformidades o con malformaciones, para decirlo de una manera más abierta y más inclusiva, si es que ese es el término en este caso, ¿no? No le están quitando digitalmente las piernas a Gary Sinise. Exacto. ¿No? Aquí la gente que no tiene piernas es porque no tenía piernas. Y aquí la gente que tiene cabeza de cono, ¿no? Es que así eran, ¿no? Y aquí la señora que tiene barbas es porque tiene barbas. No se las pusieron ni con maquillaje ni con retoque. Y Todd Browning dice, con estas personas que todo mundo considera monstruos, que todo mundo voltea a ver feo, a quien nadie quiere, ellos van a ser las estrellas de mi película, que creo que es el segundo gran acto de valor que tiene él como director, sus guionistas, que tuvieron que pelearse con medio mundo para sacar adelante la película, porque hubo gente del equipo de producción que no quiso trabajar con estas personas, porque las consideraban deformes, porque las consideraban monstruos, y nadando desde ahí, como decías tú, a contracorriente, logran sacar una película en el que estas personas, que eran atracción de circo, por la que la gente pagaba muy poco dinero para ir a ver y a asombrarse de sus malformaciones, estas personas son las estrellas de Freaks de Todd Browning. Exactamente. Acabas de dar en el primero de muchos clavos, mi querido Eric, en el primero de muchos clavos. Y tiene que ver con la verdadera trama detrás de esta película, porque también, digamos que filosofías ya totalmente hasta olvidadas, ya ni siquiera pasadas de moda, sino olvidadas, durante mucho tiempo hablaban de que la fealdad física te hacía propenso a la maldad. O sea, que una persona fea o una persona con malformaciones necesariamente era una persona mala, un villano, ¿no? Por eso el achichincle del científico loco siempre era un jorobado. Estaba jorobado. Siempre un jorobado, ¿no? Entonces, claro, existía como este gran mito, leyenda, creencia de que las personas con malformaciones físicas, los freaks, eran personas que también eran villanos, que eran malos, que había maldad en su interior, ¿no? Y esta película, Todd Browning, le da una vuelta extraordinaria. De 180 grados, sí. Y que a la vez es espeluznante, porque obviamente hay personas normales, vamos a decirlo en ese sentido, en ese contexto del 32, personas normales y bellas, ¿no? Como es la trapecista, que es pues es una atleta de entrada, es una mujer europea, rubia, hermosa, y que correspondería por esos estándares de belleza física a ser una buena mujer, ¿no? O también para la época, un buen partido, hablando en términos amorosos, ¿no? Matrimoniales, es un buen partido. Sí, desde el patriarcado te tienes que casar con una mujer que sea bella bajo estos estándares. Totalmente, ¿no? O sea, ¿no? Ahí está el otro personaje. Totalmente, que es esta Cleopatra, además se llama Cleopatra el personaje, ¿no? Que es
la trapecista que les comento. Ahora, otro punto interesante que también de toda la vida y de más niño, o bueno, de más joven, me llamaba mucho la atención, era o es que el personaje de Hans, que es el enano que se enamora de esta trapecista, Hans es el dueño del circo. Uh-huh. Hans es el patrón. Es el hombre exitoso, ¿no? Así está cabrón, porque uno ve a todo este grupo de freaks, a todo este grupo de malformados trabajando en un circo y pensarías que están siendo explotados por pues por cualquier empresario malhadado. No, no. Uh-huh. Aquí resulta que Hans es alemán, es un alemán chiquitito, un enano, Chiquito, un sí. enanito. Evidentemente no conozco, no sé, no conozco los tipos de enanitos, pero es como estos, son como niños chiquitos que no crecen. Uh-huh. Hay otros tipos de malformaciones, ¿no? De enanismo. Este es como un niñito chiquito y hasta su vocecita es como un niñito tipludito, agudísimo. Aguda. ¿No? Él es el dueño del circo, ¿no? Y eso me parece que también es completamente de ruptura en el momento, porque al ser Hans el dueño de este circo, todos los fenómenos, todos los freaks son tratados como iguales. Ajá, son tratados como iguales. No son la clase baja, no son los jodidos. No están siendo explotados. No están siendo explotados. Lo que se propone en Freaks con esta idea que tú estás planteando a través de Hans como el patrón, y estoy entrecomillando otra vez, es que todo lo que digas de esta película es entrecomillado porque efectivamente le están dando la vuelta al mundo completo. Lo que elabora Hans en el circo de los fenómenos es un círculo de protección en donde estas personas pueden tener un trato digno a través del único trabajo que ese sistema, el de 1932, les permitía, que es exhibirse. Entonces, ¿se les puede exhibir explotándolos y maltratándolos y tratándolos mal? Claro que sí, muchos circos lo hicieron y probablemente lo siguen haciendo. Lo que propone Freaks es este señor Hans, lo que construyó es una cúpula de protección ante sus compañeros, y te voy a enseñar a estos compañeros, que es como el otro gran paso de la película, que te va mostrando los interiores de estas personas y te dice, mira que son gente real, número uno, mira que son gente completa, número dos, y son gente que no necesariamente son malos. Exactamente, me gusta todo tu concepto de cúpula, de protección, porque ahí todos son iguales y solidarios. Entonces, esa parte es bien chida, ¿no? Y curiosamente, quienes irrumpen en esa cúpula, siguiendo tu ejemplo, tu concepto, son los normales, la gente normal, ¿no? Entonces, ellos son los que irrumpen en ese universo. Esto que hemos visto y que se ha estudiado, no lo he estudiado, bueno, sí lo he estudiado yo, pero digamos que antes que tu servidor, lo ha estudiado muchísima gente, que es la figura del monstruo que irrumpe en una sociedad establecida y a partir de esa irrupción resquebraja los modelos sociales establecidos, como es el vampiro o como es la criatura de Frankenstein. Esa figura disruptiva de la aquí es la gente normal, ¿no? El payaso, que no me acuerdo cómo se llama el payaso, Frozo, que no es Broso, es Frozo. Ajá, Frozo es el payaso del circo, es un hombre normal, joven, atractivo, medianamente guapo, ¿no? Que es un payaso de circo. Él es una persona, digamos que sí, de buen corazón, noble, buena ondita, etcétera, 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 ¿no? Él es el primero que simpatiza con todos los freaks, que se lleva muy bien con todos, que les hace bromas chidas, bromas de cuates, ¿no? Y y que ahí medio coquetea con unas siamesas, pero pues que no me escuche tu hermana y la hermana pues está pegada ahí, ¿no?
¿no? A ahí al lado. Las gemelas, Daisy y Violeta, además. Este, muy chistoso. Daisy, Margarita y Violeta, ¿no? Muy Margarita y chistoso. Violeta. Entonces, es como esta parte que él logra ver, ¿no? Que son personas, en Sí. contraposición con Hércules, que es el hombre fuerte del circo, que, que, que es como este estereotipo del macho viril, fuertísimo, pero que aparte es como, pues es un acaso, perdón por la palabra, ¿no? No, Pero es es violento, es violento, abusador, es ¿no? abusador, es machista, y que Sí. evidentemente pues, se va a ligar a Cleopatra, que es esta trapecista, porque ella es exactamente igual que él. Entonces tienes estos dos Ujú. modelos de belleza física, la mujer rubia, guapa, atlética, Delicada. delicada, y el varón fuerte, feo, fuerte y formal, ¿no? Que son estos Exactamente. estándares que la sociedad impuso por décadas, el heteropatriarcado, como bien lo comentas, se impuso estos dos moldes, que en teoría son moldes de bienestar, moldes que tienen que generar una sociedad buena, que tienen que ser los ejemplos, modelos a seguir, etcétera, etcétera. Estos dos modelos, Todd Browning, pácatelas, los voltea, ¿no? Porque son ellos los elementos disruptores de esta sociedad uniforme, heterogénea, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante porque justamente la belleza aquí es disonante, no solamente en lo físico, sino en lo moral, que eso es extraordinario, Eric. Este es momento de agradecer a todos y cada uno de los Patreons, de las Patreons de Cine Garage, por su apoyo, por su aportación a este proyecto. Sabemos que sin ustedes, y queremos que ustedes también lo sepan, este contenido, estas reflexiones, esta comunidad no sería posible. Estamos logrando lo que siempre hemos querido: hablar del mundo, hablar de nosotros, hablar entre nosotros, alrededor y a través del cine. Entonces queremos agradecerles a todos y a todas su apoyo a este gran proyecto. Si ustedes quieren sumarse a la comunidad Cine Garage, si quieren ser parte del grupo de Patreons de Cine Garage y de gozar de todos los beneficios que esto les da, además de apoyar la generación de estos podcasts y de otros contenidos, simplemente vayan al perfil Patreon de Cine Garage, elijan el nivel de patronaje que ustedes quieren tener. Ahí están indicados los beneficios y les agradeceremos siempre, todo el tiempo y con toda el alma. Todo está en patreon.com/Cine Garage. De verdad, millones de gracias. Esta podredumbre moral que mencionas, José Luis, creo que fue mucho de lo que incomodó a la gente cuando vieron la película. Hay muchas leyendas y hay notas incluso que dicen que la gente salía pues asqueada del cine por ver a estas personas reales, ¿no? Que en otros contextos deberían haber sido maquilladas para verse, entre comillas, feas. Se dice que la gente salía asqueada por verlos ahí, por saber que eran personas. No sé si lo que mencionas de la podredumbre moral de nuestros personajes, estéticamente aceptables bajo los estándares incluso contemporáneos, era lo que realmente confrontaba a la gente y era lo que realmente hacía que la gente se sintiera mal y probablemente abandonara la sala de cine. Es decir, le estaban diciendo a la gente que consideraba a los fenómenos como monstruos inferiores, eh, como depósitos de la maldad, como lo decías en un principio, le estaban diciendo a la gente: ellos no son los malos somos todos nosotros que creemos que nos vemos normales. ¿Tú crees que haya sido más ese choque extra o más allá que las propias malformaciones de nuestros actores, lo que haya hecho que la gente rechazara tanto a la película? Yo creo que sí. Fíjate que tienes un muy buen punto. Yo creo que sí, porque pues a nadie le gusta que le digan sus verdades, ¿no? No, no. Definitivamente, ¿no? A nadie le gusta que le digan sus verdades y en ese sentido, esta película justamente te lanza a la cara esa gran verdad, ¿no?
Este, no, nadie, absolutamente nadie es 100% bueno, o sea, nadie, absolutamente nadie, ¿no? Entonces, que en algún punto esta película te diga, querido público, querido espectador, que eres guapo, guapa, bella y bello, eres capaz de ser una persona miserable, vamos a dejarlo Sí, así, sí, mala, miserable, ¿no? en una palabra. Ajá, ¿no? Entonces, enfrentarte a ese tipo de cosas, híjole, pues como que sí choquea, ¿no? Yo creo que evidentemente el ver una película donde tienes a todos estos freaks, todos estos fenómenos que son solidarios, que son demócratas, verdaderamente democráticos entre ellos, que existe toda una camaradería fuerte, que respetan al uno del otro, que se mezclan sin ningún tipo de resentimiento, porque ya ves que el enanito va a tener un hijo con la mujer barbona, Ujú. etcétera, 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 que te habla de toda esta verdadera sociedad o micro sociedad que conforman de una manera tan pura, por decirlo así, ¿no? Donde entre ellos, que son seres deformes, lo que verdaderamente priva es justo lo moral, vamos a tener que decirlo así, toda esta Sí, capacidad moral de entenderse, de comprenderse y de identificarse entre ellos, es algo que muchas veces no sucede entre los grupos de la gente más normal, ¿no? Entonces, enfrentarte a este grupo que te está demostrando de alguna manera, uno, que son personas normales, completas, sí, completas, completas, sí, sí, ¿no? sí. Dos, que tienen una capacidad de organización incluso mejor que la tuya, Sí, ajá, y cuando tú los consideras inferiores, ¿no? exacto, y que tienen una capacidad moral, sentimental, más correcta que la tuya, pues te choca, ¿no? Te pega, te Claro, dices, aja la baraja. Entonces sí, está fuerte, ¿no? Y encima de eso, que dices, bueno, sí, pues sí, ya. O sea, como que a lo mejor entiendes un poquito toda esa parte. Pero encima de que tienes todas estas buenas posturas de este grupo, de este microgrupo, te enfrentas con que los que deben de ser el ejemplo a seguir son exactamente los miserables, dices, carambas, o sea, ya no me gustó, esa parte sí ya no me gustó tanto, me ¿no? están sacando de mi zona de Me confort están sacando de mi zona de confort. como público de Uh -huh. películas, porque las películas de terror eran todo lo contrario, que es lo que decías hace rato, ¿no? El Exacto. elemento disruptor de tu normalidad, aquel elemento que incluso venía, lo voy a poner en orden para no revolverme. Creo que mucho del sentido del cine de terror, que obviamente hay que matizar, esto es nomás un comentario, se hace para reafirmar la normalidad en la que vivimos. Es decir, nos presentan un elemento que ya sea, que puede ser sobrenatural, que puede ser sobrecogedor, que puede ser escalofriante, para que al enfrentarlo a tu normalidad, tú reafirmes tu propia normalidad, el Exacto. mundo en el que estás viviendo, ¿no? Exacto. Hay un contrapeso que te muestran, en el que te dicen, tú estás a salvo, así es como debemos vivir, este elemento disruptor es el que vino a Uh -huh. agitar todo. Eso Sí. suele ser o sobrenatural o suele llegar de otro planeta, ¿no? O puede venir de muchos lados, pero que te digan, el elemento disruptor está sentado al lado tuyo, Ajá, no lo había ajá, hecho ajá. nadie en el cine en ese momento. No. Y está sentado al lado tuyo y está bien guapa y guapo. Sí, y está bien guapo. Sí, si lo volteas a ver, si la volteas, está guapa, pero ¿en qué están pensando, no? Pueden Ajá. ser igual de malditos que los personajes que te estoy presentando como villanos en la película, que es otra cosa que me gusta mucho. Son villanos muy matizados y lo que decías hace rato sobre esta micro sociedad muy bien organizada, democrática, humanista, ¿no? Que integra a todos, no están vistos con condescendencia. Si alguien dice, claro, Exacto. esos son los buenos y en consecuencia son buenos toda la película, no. Tienen, o sea, tienen Exacto. capacidad de reacción tan humana como la tuya, no Exacto. están vistos con condescendencia y el final de la película
sin contárselo a nadie, que es lo más violento de la película, lo reafirma, ¿no? No son tampoco personas perfectas, son personas humanas que saben vivir en sociedad, pero que, ojo, si les tocas donde no hay que tocar, pueden reaccionar con toda la violencia necesaria para defenderse y para decirte, bájale, que creo que es donde está el centro del final de la película. No sé qué opines. Fíjate que sí, hay un punto sumamente interesante también de la película que tiene que ver totalmente con lo técnico. La segunda, el último tercio de la película, cuando obviamente no estamos spoilereando la película, pero ya sabemos. No hemos ni contado de qué trata. No hemos ni contado de qué trata, pero ya dijimos que Hans, el enanito dueño del circo, se enamora de Cleopatra, que es la super mami del circo, ¿no? Sí, la trapecista. La trapecista. Ya sabemos que eso no va a ir bien. O sea, sí, ya sabemos que eso no va a ir bien, ¿no? Entonces, hacia el último tercio de la película, cuando ya descubrimos las verdaderas negrísimas y grotescas intenciones de Cleopatra y su compinche Hércules, la cámara baja de nivel, la cámara baja y se sitúa al nivel del punto de vista de todos estos freaks, que obviamente pues, son chiquitos, ¿no? Son pequeños, sí. Pues. Y en ese momento, Todd Browning tiene la destreza visual, la destreza de un director iluminado en ese momento de ponerte a ti como espectador en el punto de vista de estas criaturas. Te baja al nivel de ellos. Y entonces... Te lleva al nivel de ellos. Te lleva al nivel de ellos. Te lleva al nivel de ellos. Sí, tienes toda la razón. Te lleva a su nivel. Y en ese sentido, tú entiendes perfectamente todo lo que se va a desarrollar en esta reacción solidaria de todos estos freaks. Y si logras identificarte con ellos, ¿no? Porque también la villanía que vemos de parte de Cleopatra y Hércules lo amerita, y entonces la película te va a dar un escalofrío tremendo, porque la toma de conciencia primero y la toma de acción segundo, la estás experimentando también tú desde ese punto de vista. Entonces ahí la película crece en la angustia, en el miedo, en el terror que te provoca, pero al mismo tiempo sí te identificas con esos personajes porque dices, claro, tiene que ser. Ahora todo encaja, ¿no? Cuando te llevan a ese punto de vista, después de haberte contado todo lo que nos han contado desde el punto de vista de Cleopatra y de Hércules, cuando te llevan al punto de vista de sobre quién están cayendo estas acciones malévolas, como decías hace rato, encaja todo perfectamente. Y como dices, es un momento de iluminación, de discurso audiovisual súper bonito de parte de Todd Browning. O sea, Todd Browning obviamente toma la decisión de manera consciente, si no, no habría bajado la cámara, ¿no? Claro. No es un accidente, pero al mismo tiempo es un momento de iluminación. O sea, yo estoy seguro que un día dijo, ya sé cómo voy a filmar la escena de la tormenta mañana, ¿no? Uy, aparte, es justo, aparte es una noche de tormenta, el agua, los truenos. El lodo. O sea, tienes todos los elementos, de diseño de arte, pues, de creación, de escenografía y de arte de esta escena. Bajas la cámara, sitúas a tu público en este punto de vista y haces que la película se desborde. Para bien, por supuesto. Claro. ¿No? Y que se convierte en una joya. O sea, es así de simple. Es así, ¿no? De sencillo. Es así de sencillo. Una de las películas más escalofriantes de la historia del cine en general y más del cine de terror, ya yendo un poquito a lo particular, por la violencia no explícita de esa de ese acto final, ¿no? Porque Exacto. No es una secuencia, es un acto final que además nos deja todo a la imaginación, ¿no? Que yo creo que es el acto más cruel que tiene la película, es decir, te voy a decir lo que van a hacer, te voy a enseñar lo que pasó cuando hicieron, pero no te voy a decir cómo lo hacen. Exacto, te voy a enseñar, ¿no?, las consecuencias. Sí. Híjole, ¿no? Esa parte sí es bien, bien brutal,
Es bien brutal, ¿no? Y son de esas películas que justamente recuerdas brutales en tu inconsciente, en tu memoria cinéfila, las recuerdas brutales y cuando la ves te das cuenta que la brutalidad está en el discurso y no en la Ujú, imagen. Y lograr exactamente. eso está cañón. Y menos si lo vemos de nuevo a los ojos, especialmente técnicos de la actualidad, lograr eso sin todas las facilidades que ahora se le ponen a creadores y a narradores con efectos digitales, con efectos de cámara, con mil cosas que tienen como para poder generar un discurso. Si se hizo en esos años, yo creo que tiene un mérito extra todavía. Sí, por supuesto, porque aquí lo haces con la cámara, con el guión, Y con con cortes. la fotografía, con cortes, sin actores profesionales, ¿no? También hay que Ujú, decirlo, no son sí. actores profesionales. Este, y Y sin logras, colores. sin colores, claro, ¿no? Eso es bien importante. Y logras que la película sea estremecedora, más que Drácula, más que Frankenstein, que son hermosas películas, ¿no? Ujú. Pero que es otro tipo de narración gótica, etcétera, lo que quieras. Esta película es verdaderamente, es hasta naturalista, me atrevería yo a decir, esta Sí, película de sí, sí, Freaks, sí. completamente. Sí, Nada que ver porque con lo rococó del gótico de la época. ¿Eh? no, ni con el mexicano tampoco, ¿no? O No, sea, las películas, o sea, Dos monjes no está ahí tampoco, no, no, no. teniendo su belleza, ¿no? Teniendo su belleza, Dos monjes y el fantasma del convento estaban explorando otro mundo. Todd Browning nos dice, vámonos al mundo que tienes en la esquina de la calle, Ujú, ¿no? ujú. Porque este circo puede estar en la esquina ahora mismo teniendo una función. Te voy a contar ese terror, no el terror fantasmal, ¿no? De otras películas y de otros estudios. ¿Por qué no se ha intentado nada parecido, José Luis? ¿O sí? Porque pues, se hizo un remake de la película Bueno, este no, se hizo un siglo, remake de en el Psicosis también. 2000 y tantos, ¿no? Se hizo un No, remake. pero tú crees. Y es pésimo, obviamente. Pues sí, Malísimo, los remakes obviamente. de los clásicos nunca Sí, funcionan. es malísimo, obviamente. Ahí está Este, Rebeca hace poquito. ahí está Berreca. 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 Este, mm, caray, yo creo que ahorita en la esfera de lo que comúnmente o críticamente se ha llamado art house horror, todo este cine de terror, de arte y ensayo que promulga gente como Ari Aster, por ejemplo, que promulga Robert Eggers, por ejemplo, con La Bruja y Ujú, con El El Faro. Faro. En menor medida, un poquito menos artístico, Jordan Peele, Ujú, ¿sabes? Como este tipo de directores que están haciendo ese tipo de horror, están intentando, obviamente no hacer freaks, obviamente no poner no, no, freaks no. en ese sentido, pero están tratando de rascar en partes más humanas, más emotivas, más de locura, más que propiamente monstruosas. Claro que tenemos Ujú, toda la línea, vamos a llamarle clásica, del cine de terror clásico, que todavía están explorando los monstruos clásicos, todavía tenemos Frankensteins, todavía tenemos vampiros, bueno, ahora zombies que están de super moda, viene una nueva película de Masacre en Texas para el próximo año, sigue estando Halloween y Michael Myers, o sea, esas figuras siempre van a estar ahí, ¿no? ujú. Es el terror más comercial, eso, por supuesto, It, etcétera, etcétera. No digo que sean buenas ni malas, No, pero ahí están en el están. otro lado del Ajá. terror, sí. Y hay otra parte de películas, no quiero decir que sean todas logradas, no quiero decir que todas sean logradas, no, hay unas películas como siempre que resultan fallidas y otras que resultan muy interesantes. Pero yo Ujú, creo que este grupo del art house horror sí está intentando de alguna manera explorar en la personalidad del ser humano
más que de la figura del monstruo. Una película como El Faro, que bendito Dios alcanzamos a ver en cines en enero, se estrenó en enero, el 1 de enero, el 1 de enero Sí. del 2020, se estrenó esa película, todavía la vimos en salas, pues te lleva a explorar en la locura, te lleva a explorar en cuestiones oníricas, surrealistas. Sí tiene por allí cuestiones medio fantásticas, pero realmente lo que vemos es como todo un estudio de estas personalidades, de la demencia, de la locura, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante porque están buscando generar terror justamente a partir de situaciones anómalas dentro de la humanidad, dentro del corpus de la humanidad, ¿no? Entonces, esa parte también resulta ser muy interesante, ¿no? Cómo se abordan ahora las personalidades de alguna manera enfermas, ¿no? Cómo la enfermedad misma puede resultar, puede devenir en un terror brutal, que ya lo había hecho Cronenberg en los 70 y en los 80, Claro, de una manera claro. muy gráfica, ¿no? De una manera muy gore en algún Pues momento, muy, muy de los 80. muy de los 80. Pero ya había esta necesidad de desentrañar al ser humano también como una parte verdaderamente terrorífica, ¿no? Más allá de los asesinos seriales, que esa es como otra Ujú. línea que siempre ha existido y que tiene su propia estructura narrativa, el cine de asesinos seriales, que no deja de ser terrorífico a partir de un ser humano Ujú. normal, vivo, de carne y Ujú. hueso, ¿no? Pero creo que aquí ya las nuevas generaciones están intentando hacer otro tipo de terror mucho más elaborado a partir de las personalidades. Eso está muy padre, me gusta mucho. ¿Por qué no hacer otro Freaks? Pues porque sería inútil, ¿no? Son de Claro. estas películas que son una y únicas, ¿no? Tan simple. Hay un remake de Freaks y es estúpido. Y no me refiero a American Horror Story, hay No, no, no. una Sí. película como tal que se llama Freaks, que debe de ser como del 2005, 2003, 2000 algo, ¿no? Y es así de, pues qué desperdicio de dinero, ¿no? La verdad. O sea, si también como productor tienes una idea de decir, vamos a hacer Freaks y vamos a hacer un hitazo, pues estás mal. Sí, no, no, no Estás mal. entendiste la Freaks No entendiste, original, ¿no? ¿no? No Estás mal, entendiste nada. ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, José Luis, sobre esta película? Yo creo que, y nada más mi comentario iría hacia allá, más allá de necesitar una nueva versión, que es un juego que también está muy sobrevalorado en nuestros tiempos, ¿no? Empezamos hablando de las nuevas generaciones y el impedimento que les ha puesto la historia para ver este tipo de películas y de propuestas, están como glorificando las nuevas versiones, creyendo que es una buena idea. Yo sigo manteniendo que las nuevas versiones no tienen razón de ser. Vale más la pena, y especialmente hablando en el caso de Freaks, reconocer la herencia, que es todo lo que decías ahora del art house horror, ¿no? Reconocer la línea que se puede tirar desde aquí hasta Freaks o viceversa, en lugar de volver a contar la historia con los elementos contemporáneos. Yo siempre he creído, y cada vez lo confirmo más, que ese es un grave error, no solo si te gusta el cine, peor si haces cine, Pues, ¿no? Creo que tenemos muchos más elementos y muchas más cosas en qué pensar que volver a contar una historia que fue pertinente en su momento, que sigue siendo pertinente ahora y que debería darte a ti las herramientas para contar tu historia, que sigue siendo pertinente ahora porque la estás haciendo tú, pero que debe estar vinculada con el espíritu y con las ideas de, en este caso, una película tan importante y tan trascendental como Freaks, por el discurso, que es todo lo que acabamos de contar. Creo que es una película tremendamente humana en medio de todo el horror que nos cuenta. ¿Tú quieres agregar algo más? pues mira, es una película que tiene 90 años, o Ujú. prácticamente va a cumplir 90 años. Este, es poderosa. Es de estas películas que mantienen también un poder en su discurso, justamente lo acabas de decir, porque es vigente, lo podemos ver todavía. Esta película modesta, chiquita, porque no fue una superproducción en su momento, No, tampoco. Una película no. muy chiquita, que apenas dura poco más de una hora, dura creo que 70 minutos la película, es sumamente poderosa. Y gracias a este discurso de Freaks que hizo Todd Browning con estas figuras, es que luego tenemos joyas como El Hombre Elefante, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. son películas que también abordan una figura contrahecha, no a partir de la monstruosidad,
sino de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, tenemos como justo que reconocer la herencia, revalorar las películas. Las personas que hacen cine, productores, directores, guionistas, tendrían que abandonar la peregrina idea de que las nuevas generaciones no le van a entender y necesitan una nueva versión. No, o sea, no, eso es una estupidez, ¿no? Las nuevas generaciones no son tontas, tampoco. Número uno, no son tontas, no necesitan ver un Freaks 2020, como no necesitaban ver un Rebeca 2020, Claro. Y lo que necesitan es voltear hacia la herencia cultural, ¿no? A final de cuentas, la generación 2020 de públicos y de creadores, hemos recibido toda esa herencia, ¿no? Cultural y audiovisual de 90, 80, 70, 50 años. Y hoy tendríamos que voltear a verla para valorarla. Claro. Pues ahí está el comentario del gran experto José Luis Ortega Torres. Tuviste curso de terror hace poquito, ¿verdad? Sí, todavía estamos ya en las clases finales. Están. Estamos dando 2. Uno de historia de cine de terror mexicano, 100% mexicano, para la Filmoteca del UNAM. Y estamos dando uno de historia de terror universal para la Cineteca Nacional. Ahí estoy jugando con las dos grandes casas del cine de México. Me parece estupendo. Muchísima suerte en eso, José Luis. Mil gracias por haber aceptado participar una vez más en un podcast Cine Garage. Te mando un abrazo, y pues nos veremos pronto, ¿no? Nos veremos muy pronto en persona. Sí. Siempre amerita echarse unas chelas por ahí, platicar de cine contigo, se platica siempre muy rico. Y como siempre te agradezco muchísimo que me tengas en Cine Garage. Para mí es un placer y un enorme honor compartir el micrófono contigo siempre. Tus redes sociales, José Luis, ¿dónde te puede encontrar la gente? @JLO Cinéfago, JLO Cinéfago, ese es mi mote, www.revistacinefagia.com. Ahí está el Cinefagia y ahí nos encuentran, ahí pueden leer todo. @JLowCinéfago en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y si se encuentran un libro de la mostrología del cine mexicano autografiado por José Luis, cómprenlo. Vale el doble de lo que les pidan por él. Muchas gracias, Eric, muchas gracias. Saludos. Abrazos, cuídate mucho. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.